quiere decir que vamos a trabajar? Quiere decir que vamos a ir a la Biblia y vamos a desentrañar, vamos a estudiar versículos espinosos acerca de la gracia. Versículos donde pareciera decir que algo raro está pasando, algo que suena, que huele como a que hay personas que no la alcanzan, hay personas que la pierden, hay personas que la reciben y luego ya no la tienen, o que la reciben como parcialmente. ¿Qué será lo que quiere decir la Biblia con todo eso? Bueno, vamos a revisarlo. Entonces quiero que empecemos en Hebreos, capítulo 12-15. Hoy nuestro estudio de la gracia, estudio final por cierto, nos lleva hasta el punto de versículos específicos. Vamos a estudiarlos, donde pareciera decir cosas que en realidad no está diciendo, pero pareciera decirlas. Hebreos, capítulo 12, el versículo 15. Ahí vamos a empezar. Un versículo que lo usamos mucho cuando queremos hablar acerca de la amargura y lo que la amargura puede provocar en el corazón de una persona. Entonces en Hebreos capítulo 12, versículo 15, vamos a dar inicio. Hebreos 12, 15. Vamos a dar un tiempito que usted lo pueda buscar. Recuerde que siempre le motivo, le animo a que usted tenga sus lapicitos, marcadores, lapiceros y demás a la mano para que pueda estar allí trabajando preguntas y demás, que usted hace flechitas y puede trabajarlo el día de mañana y así no se le complica después poder explicar a otra persona lo que usted ha encontrado en la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, el versículo 15 de la siguiente manera. Mirad bien. La palabra ahí es episcopeo. ¿Qué significa episcopeo, pastor? Mirar significa supervisar, cuidarse, ser precavido. Es como yo le digo siempre, póngase las pilas, esté atento. ¿A qué hay que estar atento, pastor? A esto. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces algunas personas ven aquí una clara alusión a que pueda haber algún pecado que estorbe que la gracia de Dios venga a la vida. El pecado puede estorbar, sí, mi pecado, el pecado de aquellos que somos cristianos, que de alguna manera con nuestras actitudes, con nuestro ejemplo, podemos obstaculizar la obra de Dios en la vida de las otras personas. Porque nos ven a nosotros y dicen, si eso es ser cristiano, entonces yo no quiero ser cristiano. Uno de esos pecados, justamente el que puede brotar de una raíz de amargura. ¿Entiendes aquí? La raíz de amargura, cualquier cosa que provoque en la vida de un cristiano un mal ejemplo. Particularmente, esto viene del Antiguo Testamento, aquellos actos que son mundanos y que pueden llevarnos a problemas de santidad. Ahora, ¿qué no dice el versículo? ¿Qué no dice? Ok, entonces vamos a ubicarnos nuevamente en cómo hacemos nosotros para desentrañar versículos difíciles, ¿verdad? Lo primero es, ¿a quién va dirigida la carta de los hebreos? Bueno, la carta de los hebreos va dirigida a los hebreos. Por eso se llama hebreos, ¿verdad? Va dirigida a el pueblo judío. El pueblo judío. ¿Qué es lo que se está discutiendo en la carta de los hebreos? Bueno, se está discutiendo si el Cristo es el Cristo. ¿De verdad es el Mesías? ¿Es el Hijo de Dios? Tenemos de verdad que hacerle caso. Y entonces usted ve como en el primer capítulo nos dice que Él es superior, que Él es Dios mismo. Nos dice que Él fue encarnado. Nos dice que es más alto y sublime que los ángeles. Nos dice que Él es el sacerdote predilecto. Nos dice que Él es el intercesor por excelencia. Nos dice que Él es el sacrificio perfecto. Todo eso viene hablando el libro de Hebreos. Hablándole a los hebreos. Hey, desen cuenta que Jesús sí es quien dice ser. Y después de que se ha dedicado prácticamente 10 capítulos de los 13 que tiene Hebreos a esto, toma los últimos 3 para hablar del poder de la fe, que tiene que ver con la gracia, como aquí lo hemos visto, de hablarnos de cómo se organiza la iglesia por medio de pastores y que se les tiene que someter y estar siempre respetándoles, y luego termina diciéndonos cómo podría obstaculizarse la obra de Dios, porque hay personas
que no quieren vivir a la altura de la gracia, sino que están viviendo a la altura de la ley. Ahí está incrustado ese versículo. En ese punto es donde está incrustado ese versículo. Entonces está poniéndonos una responsabilidad a nosotros. Cuidado. Y hay personas que pudieron haber sido salvas, pero no lo son, por nuestro pésimo ejemplo, por no vivir nosotros a la altura de la salvación que nos ha sido otorgada. De eso es lo que está hablando. De eso es lo que está hablando ese versículo 15. Entonces lo quería dejar allí claro, porque al final de cuentas la responsabilidad es de cada persona. Cada persona es la que rechaza la gracia de Dios. Pero lo que no quisiera que entienda acá, que es lo que algunos entienden, es que la gracia de Dios algunos la alcanzan y otros pueden alcanzarla y perderla. Que es lo que normalmente se implica en este versículo. No, de ninguna manera. Ahí no está implicando eso. La gracia otorgada no se pierde. Ahí se lo puse, una notita. La gracia otorgada no se pierde. No se pierde. Nada, nada. Otra vez, quiero ser enfático. Nada. No hay nada que usted pueda hacer que provoque que la gracia de Dios sea removida de su vida. Ah, pastor, pero yo he leído por allá un versículo que dice claramente que hay la blasfemia del Espíritu Santo, y si uno blasfema contra el Espíritu Santo, entonces ya no puede. Bueno, ese versículo ya lo vimos aquí. Eso no está diciendo eso. Está haciendo referencia a un episodio del Antiguo Testamento para hacer una comparación en el Nuevo Testamento con el hecho de aquellos que rechazan la gracia de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene y trata de convencerles de pecado, les evidencia su pecado, ellos dicen sí, pero no quiero a Cristo. Entonces el Señor dice, ok, si usted no toma en serio la intervención del Espíritu Santo y se arrepiente, evidentemente usted sigue en su pecado, usted no será perdonado, usted va a ir a la condenación eterna. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces mucho cuidado con la forma en que entendemos los versículos. Vea que para explicarle yo me fui a todo el contexto de la carta completa. Toda la carta de Hebreos, para explicarle cómo empezó la carta y por qué en este momento del tiempo, en el capítulo 12, está hablando de esto, porque ya dijo, ok, Hebreos, vean todo lo que Cristo ha hecho. Entonces ahora, usted no estorbe la obra de la gracia. No estorbe la obra de la gracia por estar discutiendo de religión, por estar discutiendo de genealogías, por estar discutiendo de qué es la ley y no es la gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice, eso lo único que genera son raíces de amargura, tanto en el pueblo como en las personas que no son necesariamente hebreas, que no han escuchado. También hay una aplicación aquí, que es aquellas personas que por mantener una raíz de odio, de resentimiento muy común entre los pueblos, evitan comunicar las buenas nuevas de salvación y de esa manera cierran la puerta para que las personas alcancen a Cristo. ¿Ok? Entonces, tenga esto muy, pero muy en cuenta. A eso se refiere ese versículo. Vamos con otro. Vamos a 2 Corintios 6:1. Yo escogí algunos, hermanos. Escogí algunos pensando que iba a tener un tiempo un poquito más limitado. Entonces no escogí muchos. Pero hay un montón. Hay un montón que hablan cosas que de repente la gente puede entenderlas como que fueran señales de la pérdida de salvación. La salvación no se pierde porque la salvación nunca se ganó. Entienda eso. La salvación nunca fue ganada por usted. Nunca. Usted no la ganó, así que usted no la puede perder. La salvación la ganó Cristo por usted y se la dio a usted como un regalo. Así que algo que a usted le fue otorgado, que le fue dado, usted no hizo nada para tenerlo. Nada. Solamente lo único que hizo fue decirle, sí Señor, gracias por tu regalo. Entonces es importante entenderlo. 2 Corintios capítulo 6 versículo 1, vaya ya. 2 Corintios capítulo 6 versículo 1, la palabra de Dios va a continuar hablándonos acerca de este importante tema. Y ahora nos va a hablar particularmente de cómo la gracia de Dios puede ser recibida en vano. Aquí hay otro error común. Vamos a ver. Dice así 2 Corintios 6:1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, ¿de quién? De Cristo. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Aquí hay al menos 3 cosas diferentes que la gente entiende y que hay que tener mucho cuidado por cómo lo entienden. Primera cosa, que una persona puede recibir la gracia, es decir, según la persona lo entiende, aceptar a Cristo, pero eso fue en vano. Esa es la primera cosa mal entendida, ¿ok? Segunda cosa mal entendida, que la gracia que se recibió fue vana. Es decir, se recibió, pero no sirvió para nada. Y tercera cosa que se puede entender acá,
que la gracia recibida sí se recibió, pero no sirvió de mucho porque al final se dejó. 3 errores comunes que el versículo no está diciendo. No está diciendo. Lo que el versículo está diciendo en 2 de Corintios, eso sí está diciendo Pablo escribiendo a los Corintios, una iglesia gentil, no judía, les está explicando que después de todo se predica la gracia. Y él dice, yo soy un colaborador, uno de esos que anda predicando a Cristo por todas partes. Y les exhorto, les animo, ¿a qué? A que cuando reciban el mensaje de la gracia, el mensaje que les estamos predicando, no lo vayan a recibir en vano. ¿Qué quiere decir la palabra vano? Eskenos quiere decir vacío, hueco. Que no vaya a resultar algo sin sentido para ustedes. Que no vaya a resultar algo inútil para ustedes. Que habiendo recibido la gracia, para ustedes sea algo vano, sea algo vacío, sea algo hueco y ustedes lo dejen pasar pensando, esto no es importante. Esto no es algo que valga la pena dedicarle tiempo, no es algo que valga la pena dedicarle la vida entera. Voy a dejar que esto pase con una corriente más de las muchísimas que existían en el tiempo bíblico, especialmente corrientes mundanas, corrientes politeístas, corrientes mitológicas y demás. Entonces dice Pablo, no cometan ese error. No reciban en vano la gracia de Dios. A eso se está refiriendo. Es más, ni siquiera ocupamos irnos al contexto anterior ni posterior. Basta el mismo versículo para notarlo. Él dice, estamos comunicándoles la verdad del evangelio, no lo vayan a tomar en vano. No está diciendo que la gracia misma no actuó de la forma que tenía que haber actuado en esa persona. Entonces, y eso lo termina de constatar el versículo 2. Si usted lo tiene ahí a la mano, podemos leerlo. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. El segundo versículo nos evidencia que, dado que el mensaje está siendo dado, no lo deje pasar. No lo deje pasar. Tómelo de una sola vez. Porque hoy es el día aceptable. No es mañana, no es paso a mañana. No tome la gracia en vano. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo ninguna de las otras 3 cosas que dije al principio. Mucho cuidado. Claro que yo puedo sacar un versículo de su contexto y ponerlo a decir lo que yo quiera. Pero no es lo correcto. Recuérdelo, no es lo correcto. Lo correcto es que yo lo analice en medio del contexto donde se está llevando a cabo la enseñanza particular. Entonces, otro versículo que pareciera decir que la gracia fue recibida en vano en el sentido de que alguien recibió a Cristo, pero no es así, no es ese tipo de recepción de la que está hablando, sino que está hablando de cuando usted lo escucha, cuando usted escucha el evangelio, ¿qué hace usted con eso? Entonces hemos visto Hebreos 12:15 acerca de una gracia que se deja de alcanzar, 2 Corintios 6:1 acerca de una gracia que se recibe en vano, y ahora vamos a ver acerca de una gracia que se puede convertir en libertinaje. Judas, capítulo 1, versículo 4. ¿Quién es este Judas, pastor? Este Judas fue hermano del Señor Jesucristo, hermano en la carne. Flechita ahí en Judas, flechita ahí en Judas, hágale flechita y ponga hermano del Señor Jesús en la carne. Es decir, hijo de María y de José, ¿verdad? El Señor Jesús era como un medio hermano de ellos, ¿verdad? Porque él no era hijo de José directamente. Jesús fue concebido por Espíritu Santo. Pero digamos que en la carne caminaron juntos, se criaron juntos y demás. Entonces póngalo allí, porque alguna gente me ha preguntado algunas veces que si ese es Judas Iscariote. No, ese no es Judas Iscariote. Él lo aclara en el primer versículo donde dice hijo de Jacobo, también de Jacob, o sea, se le puede entender como Jacob. Entonces, aclaro ahí. Vamos a Judas, capítulo 1, es un único capítulo que tiene, el versículo 4. ¿Cómo llegó a Judas, pastor? El libro que está antes de Apocalipsis. Más fácil, ¿verdad? Así llega, mire, rapidísimo. Vaya a Apocalipsis y se devuelve. En Judas, el versículo 4 dice algo que estaba pasando. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, se infiltraron, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Ya vamos a ver esa frasecita tan espinosa, ¿verdad? Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, hay varias cosas que dice este versículo, ¿verdad? Lo primero, ¿qué tipo de corrientes había en aquel entonces? Había unas corrientes que impulsaban a creer que los cristianos
ya no estaban obligados al cumplimiento de nada de la ley. Entonces vean qué peligroso, porque entonces decía, bueno, no tienen que cumplir los 10 mandamientos, no tienen que cumplir nada de lo que está en el Antiguo Testamento debe cumplirlo. No, eso no era cierto, porque el mismo Señor Jesucristo validó algunos de los mandamientos. De los 10 de hecho, de los 10 mandamientos validó 9. El único que no validó fue el de congregarse los sábados. Ese fue el único que no validó. Los otros 9 los validó completamente con su conducta y a veces lo dijo directamente. Solamente el de congregarse el sábado no lo validó. De hecho, él sanaba los sábados. Y cuando la gente le preguntaba, ¿por qué usted sana en días sábados si eso está prohibido? Y él decía, porque yo soy el Señor del día de reposo. Ustedes celebran el día de reposo en una forma de tipificar el día que llegara el Señor del día de reposo. Ese soy yo. Entonces, por eso, pasa a un segundo plano el día de reposo. Cuando viene el día de resurrección, un día después del día de reposo, día domingo, entonces por eso los cristianos, la iglesia del Señor, se congrega los días domingos en celebración de ese día en que el Señor resucitó y porque él mismo no validó el día sábado. Entonces, para que usted lo sepa, ¿verdad? Por si acaso alguien le preguntara, ¿por qué usted no se congrega los sábados? Si la Biblia dice claramente que hay que congregarse los sábados. No, la Biblia dice que los judíos guardaban el sábado, que empieza desde el viernes a las 6 de la tarde y se extiende hasta el sábado. Pero no tiene que ver con nosotros. No tiene que ver con nosotros. Y cuando alguien le pregunte, dígale, el Señor mío, el Señor Jesús, el que murió en la cruz, no guardó el sábado. Si Él no lo guardó y si Él no dijo que lo guardáramos, por algo será. Entonces, es importante que usted también lo tenga allí en mente, ¿verdad? Que lo registre como algo importante. Bueno, dicho eso, había personas judías incorporándose a la iglesia y estaban infiltrando encubiertamente algo que también se iba a convertir después en herejías destructoras como esa que le estoy diciendo. De decir que los cristianos no estaban obligados a cumplir nada cero de la ley, y no era cierto porque había cosas en la ley que no se extiende solo los 10 mandamientos, muchísimos más, que sí había que seguirlas cumpliendo en una aspiración de santidad que Dios nos ha mandado en su palabra y que estaban por los escritores del Nuevo Testamento dichas. Ahora, ¿qué era lo que ellos hacían? Bueno, intentaban provocar que la iglesia no siguiera a Cristo. No siguiera a Cristo. ¿Por qué? Porque para ellos Cristo no era el Mesías. Recuerde que eso se extendió desde el tiempo de la resurrección, cuando algunos sobornaron a los guardas romanos y le dijeron, diga que se robaron el cuerpo. Y ellos dijeron, se robaron el cuerpo. Y algunos decían, ve, se robaron el cuerpo. Ese no era el Mesías. Pero ¿cómo sanaba? ¿Cómo hacía? Entonces decían, era un buen profeta. Es más, hasta un ángel de Dios, pero él no es Dios. Entonces, por eso dice ahí al final, y niegan a Dios, el único soberano de nuestro Señor Jesucristo. Niegan que Él es Dios, niegan que Él es el Salvador, y eso empezó a infiltrarse en la iglesia temprana del primer siglo. Ahora, la Biblia nos aclara quiénes eran, hombres impíos. La palabra impíos es la palabra acebes, que significa irreverentes, hombres malvados. No eran cristianos, ¿verdad? Eran hombres malvados que se infiltraron. Entonces, en ese momento en que ellos se infiltran, ellos empiezan a convertir la gracia en libertinaje. Convierten la gracia en libertinaje. ¿Por qué la convierten en libertinaje? Porque ellos dicen, bueno, no hay que seguir nada de la ley. Ahora todo es gracia. Entonces cada persona puede hacer lo que se le venga en gana. Y eso se ha extendido hasta hoy día en muchos grupos. Que dicen, bueno, si ya usted tiene a Cristo como Salvador, si ya usted le recibió, usted puede hacer lo que quiera, no importa, porque no va a perder la salvación. No funciona de esa manera porque el Espíritu Santo que vive en uno no le permite vivir de esa forma. Si bien es cierto, hay cristianos que son carnales, que viven en virtud de la carne, el Espíritu Santo siempre está conmoviendo, siempre está constriñendo, siempre está moviendo a que se vuelva a Cristo. Entonces, en este punto lo que quiero que vea es ese. La gente dice, sí, si usted cree que las gracias no se salvan, entonces yo puedo hacer lo que me dé la gana y no hay ningún problema. Técnicamente eso es cierto. Que usted lo haga, eso es otra cosa. Que usted va a tener que darle cuenta a Dios, eso es otra cosa. Pero técnicamente eso es cierto. O sea, si usted, no depende de usted la salvación. Otra vez, no depende de usted. Pero el Espíritu Santo que vive en usted sí le va a impulsar a vivir santamente. Y le va a reconvenir. Y no le va a hacer estar mucho tiempo mal. Y también, puede ser que el mismo Dios se lo lleve a usted, lo saque de circulación de esta tierra, porque usted está viviendo en una forma incorrecta y Él le ama tanto que no le va a permitir vivir de esa manera. Usted dirá, ¿de dónde saca eso, pastor? Lo saco de Efesios 6, donde dice que si, por ejemplo, usted no honra a padre y a madre, según está establecido, usted puede ser sacado de circulación.
puede ser sacado de circulación. Entonces, atención a eso, que es muy importante. Ahora, la Biblia dice ahí también que estos hombres habían sido destinados para esta condenación. Aquí algunos ven algo que no hay. Algunos dicen, ve, ahí dice que hay personas que vienen predestinadas, para empezar ahí no dice predestinado, ahí dice destinado, pero dicen, vienen predestinadas para perderse. No importa si hicieron bien, si hicieron mal, no importa nada, no importa nada. Lo que hagan está de más, van a ir al infierno. No hay otra opción. No, eso no dice ahí. Eso no dice ahí. Ahí lo que está diciendo es que de la misma manera en que ellos se están comportando en el presente, se comportaron otros en el pasado, y esos otros en el pasado que se comportaron así tuvieron un justo juicio de Dios y a ellos les va a pasar lo mismo. Eso es lo que dice ahí. ¿Cómo lo sabe, pastor? Por el contexto posterior. Porque en el contexto posterior va a empezar a darles ejemplos. Vamos a la Biblia, dejemos que la Biblia hable. En Judas, capítulo 4, vamos a ver varias cosas. Vea por ejemplo el versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Es decir, puede haber infiltrados en la congregación que, igual que pasaba con Israel, no eran realmente personas que estaban comprometidas con Dios, y Dios efectuó castigo sobre ellas. Aquí ese salvado no quiere decir salvado de salvación en Cristo, porque ahí es salvado de que lograron salirse de Egipto, ¿verdad? Luego pone un segundo ejemplo del pasado. Los ángeles que no guardaron su dignidad, versículo 6, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Quiénes? Los ángeles rebeldes, los ángeles que se rebelaron contra el Señor, la tercera parte del cielo junto con Satanás, que van a ser juzgados por Dios. Otro ejemplo. Es decir, el autor está diciendo, si imagínese usted que los mismos ángeles que no se comportaron a la altura de aquello que ellos se suponía tenían que comportarse, fueron tomados como que Dios no les iba a hacer nada, dice no, recibieron castigo. Ahora le está poniendo el ejemplo, ¿cuánto más no van a recibir estos hombres impíos que se están metiendo en la iglesia y le están trastornando? Pone otro ejemplo más, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, todos ejemplos del pasado, por eso dice desde antes habían sido destinados. Es decir, conocen lo que pasó antes y han sellado su destino porque no quieren seguir la gracia de Dios, sino que se comportan como esos ejemplos que había en el Antiguo Testamento y que ellos podían leer y aprender de ellos, pero no querían aprender de ellos. Ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Lo mismo que aquellos. ¿Quiénes son aquellos? Los impíos, de los que viene hablando en el versículo 4. Esos son aquellos. Lo mismo que ellos están comportando, lo hicieron ya en Sodoma y Gomorra, está diciendo el autor. Importante leerlo. Entonces, la palabra, y va a seguir dando ejemplos. Ya ahí no lo va a seguir leyendo, pero ahí sigue dando ejemplos, y ejemplos, y ejemplos, y ejemplos. De los que estaban desde antes comportándose mal, que están provocando que el destino de estos nuevos quede sellado. ¿Por qué? Porque no quieren arrepentirse. Porque quieren hacer lo mismo que hicieron aquellos otros, a pesar de que tienen el ejemplo y saben que no es lo correcto. Entonces sí, claro, han sellado su destino hacia la condenación por lo que están haciendo. Pastor, ¿y qué pasa si ellos se arrepienten? El Señor los perdona. ¿Y qué pasa si ellos vienen a Cristo? El Señor les recibe. Y ya, así pastor, así nomás, como pasó con el ladrón en la cruz. Ladrón y todo, y dice, hay una porción en Lucas que dice que los dos estaban hablando mal del Señor Jesús. Pero uno de ellos reacciona en algún momento y dice, no, ¿qué estamos haciendo? Este hombre es justo. Y ya, y dice, Señor, si, acuérdese de mí, diciéndole, usted va a resucitar. El Señor dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y dice, ¿y todo lo malo que hizo? No importa. No importa. ¿Y todo lo que hizo para estar ahí colgado? No importa. ¿Por qué? Porque la salvación es del Señor y Él la diseñó así. Punto. No hay que hacer méritos para ganarla, solo confiar en Él. Y estos impíos que hablan Judas, que trastornaban y hacían la gracia un libertinaje, tuvieron esa oportunidad también para haber cambiado. Entonces, tercer punto que quiero dejarle claro hoy, que mucha gente nos culpa de eso. Mucha gente dice, uy, sí, los bautistas salvos, siempre salvos. Con eso lo único que están logrando es que la gente viva en el mundo y haga lo que quiera. No, nosotros no hacemos eso. Nosotros predicamos lo que dice la Biblia. Si la persona quiere vivir ese estilo de vida, va a tener un problema con Dios directamente. Pero no me toca a mí. Yo hablaba un día con un pastor pentecostal y él me dijo esto. Él me dijo, Ronnie, yo sé que la salvación no se pierde. Yo sé eso. Pero si yo le digo eso a la gente, ya pierden interés. La gente tiene que entender que se puede perder para que se mantengan activas, para que vengan a la iglesia. Usted no es el que decide eso. Usted no decide eso.
¿Qué le va a decir usted al Señor después que le pregunte como líder? Por ejemplo, los pastores. Usted sabía que la salvación no se pierde. Sí, Señor, pero es que yo sabía ese truquito para que la gente viniera a la iglesia, para que se interesara, para que ofrendara. Nada de usar truquitos. Usted tiene que usar lo que la Biblia dice. Usted no es más inteligente que Dios. Dios dijo, la salvación se adquiere por gracia, fe en el Señor Jesucristo, y ahí se queda, no se pierde. Y vamos a uno más. Entonces la gracia se puede convertir en libertinaje, pero no tiene que ser así. ¿Es posible caer de la gracia? Algunos entienden por caer de la gracia, ya la perdió. Véalo, pastor, caer suena a perder. No, ¿de dónde sacamos esas cosas? ¿De dónde sacamos que caer suena a perder? Caer y perder son cosas distintas. Muy distintas. Entonces, ¿y a qué se refiere ahí, pastor? A otra cosa. A otra cosa. Gálatas, vaya ya. Gálatas. Usted tiene que tener mucho cuidado cuando lee Gálatas. Porque Gálatas es una porción, una carta escrita con la intencionalidad de que los Gálatas, que están en una lucha a muerte, gracia versus ley, entonces Pablo les está escribiendo diciéndole, esa lucha, esa ambivalencia que ustedes tienen, no tienen que tenerla. Sean libres de eso. Entonces por eso usted ve que en Gálatas hay cosas como que Pablo les dice, hey, si baja un ángel y les predica un evangelio diferente que el que les hemos predicado, entiéndase, gracia y fe en el Señor Jesucristo para salvación. Si alguien viene y les predica otra cosa, no le hagan caso. No le hagan caso. Por eso es que se coloca esa porción ahí en Gálatas. Por eso usted ve versículos como el 2:20 que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no es la ley, es Cristo ahora. Ya no es la ley. Por eso usted ve los frutos del Espíritu Santo, o el fruto del Espíritu Santo dentro de los frutos de la carne. Los ve contrastados allá en Gálatas 5, para hacer ver que hay un cambio que se opera por el creer. Y que ya no es más la ley. Vaya a Gálatas, capítulo 5, pero vamos a ubicarnos en el versículo 1. Es decir, vamos a leer un poquito el contexto. ¿Qué dice el contexto de Gálatas antes de llegar al versículo clave que genera tanta polémica en tantos cristianos que piensan que la salvación se pierde? Porque según ellos, ahí lo dice. Vamos a ver. Dice la Biblia. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. ¿Cuál libertad, pastor? La libertad que viene por la gracia. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál yugo de esclavitud, pastor? El yugo que se colocan las personas cuando creen que tienen que vivir la ley para ser salvos. Ahora sí, aquí me voy a detener. ¿Hay grupos hoy día, pastor, que viven de esa manera? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! El Señor Jesús vino, murió en una cruz, resucitó, fue colocado en una tumba, resucitó al tercer día. Y ahora usted deposita su fe en Él y usted es libre. ¿Libre de qué? Del pecado, de la culpa, de la tradición, de todo lo que pueda usted ligarle. Antes usted iba y se postraba ante imágenes pensando que esa era la solución y el Señor dice, libre de eso, libre de esa ignorancia. Ya usted no tiene que hacer eso. Antes tal vez usted decía, es que yo tengo que hacer tales tradiciones, libre de eso. Antes tal vez usted pensaba, es que yo tengo que hacer buenas obras, libre de eso. Pero hay personas, por ejemplo, que dicen, si usted no se congrega el sábado, es el equivalente a que usted ha perdido su salvación. Porque una señora por ahí dice que tuvo un sueño. Y esa señora, Elena de White, dice que en el sueño ella vio cómo se iluminaba en los 10 mandamientos el mandamiento del sábado. Y ella entiende entonces, por iluminación divina, que, el Señor le dijo que el sábado es tan importante. Y todo un grupo de personas siguen a esa señora, no la Biblia, a esa señora, y dice, el sábado es demasiado importante. Qué extraño, pero el Señor Jesús no lo guardó. Tan importante era que el Señor Jesús no lo guardó. Y le reclamaron por eso. Y el Señor Jesús dijo, no, ni lo pienso guardar. Yo soy el Señor del sábado. No lo voy a guardar. ¿Por qué usted sanó? ¿Por qué sus discípulos recogen espigas? ¿Por qué? Y dice, no les voy a dar respuesta a eso. Yo soy el Señor del sábado. El Señor del sábado ya llegó. Punto. Pero ellos siguen guardando rudimentos de la tradición antigua. ¿Tienen que hacerlo? No. Y por eso Pablo a ellos, como a aquellos en aquel tiempo, les dice, ¿por qué ustedes decidieron, después de haber recibido la libertad, miren, les quitaron los grilletes? ¿Por qué decidieron volver a ponérselos? ¿Por qué? No tiene sentido.
Ya usted es libre en Cristo. Deje de estarse atando a las tradiciones otra vez. Sigamos leyendo. He aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, una de las tradiciones judías, de nada os aprovechará Cristo. Es decir, ¿de qué aprovecha que yo diga que voy a creer en Cristo si sigo creyendo que todo es por la ley y es por el cumplimiento de la ley? Entonces Pablo dice, ¿qué sentido tiene Cristo en ese caso? Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Él dice, ok, ¿quiere irse por el lado de la ley? Tiene que guardarla toda. Pero ya nosotros vimos en otra lección que la ley es el ayo. El sirviente que nos llevaba a la escuela de la gracia. ¿Para qué? Para darnos cuenta que con el pecado jamás vamos a poder ganar. Si usted se encuentra a alguien hoy día que le diga, mire, yo tengo 15 años, 20 años de no pecar, eso es un mentiroso. Es un mentiroso. Porque es imposible que usted en este cuerpo de carne no peque. Va a pecar. Por eso que no podemos depender de la ley. Si usted dice, yo voy a cumplir toda la ley, no va a poder. No va a poder, ni aunque quiera. No va a poder. La ley fue puesta para evidenciarnos que necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es Cristo. Ahora sí, pasemos al versículo en cuestión. Después de que le ha dicho a esto, dice lo siguiente. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ok, tres verbos en ese versículo. Entonces la gente dice, ve, de Cristo nos desligamos. No, usted no, para empezar, los Gálatas. Y no cualquier Gálata, los de ese tiempo que estaban sufriendo por algo que estaba pasando en ese momento histórico. No usted ni yo. Hay que tener cuidado cuando uno lee este tipo de cosas. Pero vamos a los verbos. El verbo desligar es el verbo catargeo. ¿Qué significa el verbo catargeo, pastor? Significa estar enteramente inmóvil, inutilizar, invalidar, suprimir. Eso significa ese verbo griego. Desligarse significa eso. Cambiemos entonces un poquito la lectura. Cambiemos la lectura. Vamos a ver. Si yo la decidiera cambiar para usar alguna de las acepciones del verbo que venía ahí, diría más o menos así. De Cristo os inutilizasteis, de Cristo os invalidasteis, de Cristo os suprimisteis, o en otras palabras, ¿has suprimido, has inutilizado, has inmovilizado, has invalidado a Cristo? Eso es lo que está preguntando ahí. Eso es lo que está diciendo. ¿Has invalidado a Cristo? Entonces, por tu ley, por querer seguir la ley, lo has puesto a Él fuera, ya se ha vuelto inútil porque no sirve para ti. ¿Tú crees que tienes que seguir guardando la ley? Entonces, ahora va a seguir. Si es así, y él explica quiénes son esos, ¿verdad? Dice, los que por la ley os justificáis. La palabra justificar es de acayo, ¿se acuerda? Mostrar o considerar como justo e inocente. Entonces está diciendo, hey, ustedes que creen que son justos e inocentes por guardar la ley, déjenme decirles que han vuelto inútil a Cristo en la vida de las personas. Porque eso es obvio. Si es por las obras, entonces no es por la gracia. Eso es fijo. Si es por obras, no es por gracia. La gracia no involucra obras. En el sentido de que usted tenga que hacer cosas. Involucra que usted tenga que acercarse a Cristo. Y una vez que Cristo le salva, usted va a hacer muchas buenas obras que Él preparó por usted. Eso sí. Pero no involucra que usted tiene que ayudar al prójimo, que ayudar a la viejita, que llevar comida, que hacer esto. Y sí, que vea qué montón de puntos estoy haciendo. Vea qué montón de puntos estoy haciendo con Dios. Si usted está en ese camino, siga por él si quiere. Pero ahí se va a perder. Ahí se va a perder. Porque el único camino y la única vía para llegar a la salvación es Cristo. Y eso le está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, están invalidando a Cristo por seguir su ley. Y ahora les dice, después, al final, de la gracia habéis caído. Caer. Ahí está la palabra, epicto, que significa ser sacado del curso que uno llevaba. Llegar a ser ineficiente, fallar. Es decir, entiendan, Gálatas, yo los puse en el camino correcto cuando les presenté a Cristo. Pero ahora vienen estos fulanos a enseñar estas cosas y ustedes los han sacado del camino correcto. Lo sacaron del rumbo, lo volvieron ineficiente. Ya ustedes están en otra cosa. Volvieron otra vez a la ley. Volvieron a hacerle caso a sus judaizantes, porque ellos no eran judíos, los Gálatas, eran gentiles. Pero había judaizantes que estaban metidos haciéndoles creer, no es Cristo. Si ustedes quieren de verdad obtener algo, tienen que seguir todos los rituales de la ley. De la ley. De la ley. Entonces, ¿sabemos que está hablando de eso, pastor? Claro, porque después dice, el 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, más claro no puede estar. Es la fe que obra por el amor, no son las obras. No es la ley.
Y entonces a eso se refiere ese versículo. A eso se refiere ese versículo. Cuando usted se tope versículos difíciles, pregúntese qué es lo que está tratando de decir el autor. No lo agarre así nomás como quien lo agarra y lo pone a decir al versículo cosas que el versículo no dice. No dice. Porque el versículo no las dice, mis hermanos, no las dice. Entonces es muy importante este punto. Entonces voy repasando, porque ya aquí terminamos con esta lección. Voy repasando los versículos que vimos. Hebreos 12:15. ¿Alguien deja de alcanzar la gracia? ¿Ve, pastor? La gracia alguien la tenía, la perdió, ya no la puede alcanzar. No dice eso. No dice eso. Además bien lo que está hablando es un contexto de hebreos transformados al cristianismo, que ahora se les hace ver cómo funciona la iglesia y que si siguen en su majadería de la ley van a evitar que otros vengan a los pies de Cristo, porque están generando amargura con sus discusiones, con sus cosas, y están generando resentimientos entre los pueblos que va a evitar que Cristo sea presentado. Una gracia recibida en vano. ¿Será cierto, pastor? ¿No recibáis en vano la gracia de Dios? No. Pablo está diciendo, somos colaboradores, les presentamos el evangelio, que el evangelio no resulte vacío para ustedes por no querer hacer caso. La gracia se puede convertir en libertinaje. Judas. ¿Y qué pasa con esos que desde antes habían sido destinados para la condenación? Ve, como el Señor sí destina personas para que vayan al infierno. De ninguna manera. De ninguna manera. Están destinados sellando su propio destino, porque hay ejemplos en el Antiguo Testamento que pudieron haber leído de personas que hicieron rebeldías terribles contra Dios y ellos siguen haciendo lo mismo. Y entonces dice Judas, se la ganaron. Se la ganaron por estar haciendo lo mismo que otros hicieron en el pasado y no aprender del pasado, que tienen que arrepentirse. Son hombres impíos, infiltrados en la iglesia, que andaban tratando de hacer que la gracia, en lugar de sujetarse a la santidad, se dijera, usted es salvo para siempre, haga lo que le dé la gana. Dice, no, de ninguna manera. Y Gálatas 5:4, ¿es posible caer de la gracia? No, no le está hablando a cristianos, empecemos por ahí. No está hablando a cristianos, está hablando a personas judías infiltradas entre los gentiles que los estaban confundiendo. Y ahora estos gentiles estaban pensando cosas incorrectas, habían hecho un mejunje entre lo que era la gracia y lo que era la ley, y entonces empiezan a creer cosas que no son. El Señor les dice, ustedes se han desligado, catargeo, han hecho inútil a Cristo por justificarse, didacayo, por creerse justos por la ley, cosa que no es cierto, solo por Cristo, y han caído, epicto, que significa se salieron del rumbo, se salieron del camino, y ustedes iban bien. Antes se los digo, ustedes iban bien. ¿Quién les deslumbró para creer ahora diferente?